Comencemos con circuitos combinatorios. Vamos a hacer una pequeña introducción, una breve reseña histórica en cuanto a la construcción de los circuitos combinatorios. Vamos a ver las lógicas RTL y TTL, las compuertas que vamos a estar utilizando para la construcción de los circuitos, bloques constructivos y el problema que llamamos tiempo de propagación, que nos va a dificultar a la hora de construir la manera física del circuito. Bien. Como ya vimos en el teórico anterior de álgebra de Boole, existe un isomorfismo entre el modelo circuital con el modelo binario. Dentro del modelo binario, nosotros tenemos dos estados, o es 0 o es 1, o es falso o es verdadero. Y dentro del modelo circuital podemos definir como 0 o falso cuando no circula corriente y 1 o verdadero cuando circula corriente. La misma relación de equivalencia habíamos visto en el teórico de álgebra de Boole cuando construimos las compuertas AND y OR en base a llaves eléctricas, a interruptores. El primer mecanismo que se utilizó en la computadora Mark I fue el relé. El relé es una llave electromagnética, es un conjunto que va a funcionar, es un medio mecánico y un modelo eléctrico que va a tener este funcionamiento. Acá en pantalla podemos ver un simple relé, que es los componentes del relé son una espiral de cobre en el cual va a circular una corriente, y a la hora de circular esa corriente va a generar un campo magnético que va a accionar el interruptor que acá podemos ver a la derecha, que está abierto, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Cuando la corriente también es un dispositivo que sirve para amplificar o para manejar etapas de potencia. Con poca corriente puedo manipular grandes potencias. Entonces, ¿qué significa esto? Tenemos la I latina pequeña y la I mayúscula. La I pequeña sería la corriente de control, la corriente pequeña, la cual, si yo hago circular a través de el espiral de cobre, a través de la bobina, se va a generar un campo magnético y ese campo magnético va a accionar el contactor, que en este caso está abierto. Entonces, ¿qué significa al estar abierto? Cuando la corriente de control no está aplicada a la bobina, en este caso, en este estado específico, el relé, la corriente de potencia y mayúscula no va a circular porque el contacto está abierto. Entonces, cuando le aplicamos la corriente de control, hacemos circular esa corriente a través del espiral de cobre, a través de la bobina, se va a generar un campo magnético y ese campo magnético va a accionar, por propiedades del electromagnetismo, va a generar ese campo magnético y va a accionar, ese campo magnético va a accionar el contacto y va a cerrar ese contacto. Entonces ahí la corriente I va a poder circular a través de ese contacto. Existen dos tipos de relé, que son el normalmente cerrado y el normalmente abierto. El normalmente abierto es como el que vemos en pantalla. Si yo no le aplico la corriente de control, no se cierra el contacto. Cuando le aplico la corriente de control se cierra el contacto y bueno, la llave esa se cierra y circula la corriente de potencia. En cambio, en el relé normalmente cerrado, la lógica es inversa. El relé está cerrado, o sea, acá tendríamos continuidad. Si no le aplicamos la corriente de control a través de la bobina, el contacto está cerrado, por lo que hay una circulación de corriente. Y cuando le apliquemos la corriente de control, el relé
se va a generar ese campo magnético y el contacto que estaba cerrado en su estado de reposo, sería que estaba con continuidad, se va a abrir y va a dejar de aplicar, va a dejar, eh, no va a dejar construir, no va a dejar circular, perdón, la corriente de potencia. Entonces, ¿cómo podemos construir a través de relé las compuertas NOT y AND? Bueno, recuerden de que nuestro objetivo es construir. Si yo logro construir un operador lógicamente completo, un conjunto de operadores que ya mencionamos anteriormente, que es el conjunto de AND, OR y NOT, si lo puedo construir, puedo crearme cualquier otro conectiva binaria, cualquier otro operador lógico. Entonces, bueno, ¿cómo construimos los operadores, el AND y el OR, el AND y el NOT en este caso? Bueno, vamos a compartir pantalla. Vamos a mostrar acá. Bien, entonces lo que vamos a hacer es construir el NOT. Bueno, el NOT es sumamente fácil de construir porque esto es un relé. Acá tenemos la bobina, acá tenemos la corriente de control y en la etapa del contacto que vamos a tener va a ser normalmente cerrado. O sea, acá va a circular una corriente y acá va a circular, bueno, la corriente I de control. Entonces esto es así. Esto va a estar encapsulado. Va a ir en un encapsulado donde vamos a tener dos contactos que son cuatro contactos, ¿no? Dos para operar a la bobina y dos para el contacto en sí. Entonces este va a ser un relé, vamos a escribir acá, es un relé NC, normalmente cerrado. Entonces, ¿qué significa? Vamos a hacer la tabla de verdad acá. El valor de I y el valor de I de la corriente de control y la corriente de potencia. Entonces, si la corriente de control es 0, ¿qué va a ocurrir acá? Al ser 0, no va a circular la corriente, por lo que no se va a generar este campo magnético. Y este contacto va a mantener su estado de reposo, que es cerrado por defecto. Entonces va a haber la circulación de corriente I. Entonces vamos a anotar así en la tabla. Si la corriente de control es 0, la corriente de potencia va a ser 1. Va a haber corriente de potencia, ¿por qué? Porque este contacto va a estar cerrado. Acuérdense que este es un relé normalmente cerrado, en el cual el contacto está cerrado. Si el estado de reposo es que hay continuidad entre sus bornes. Pero si yo le aplico una corriente de control y hago circular la corriente I a través de este espiral de cobre, se va a generar un campo magnético. Acá vamos a pegar los vectorcitos. Y se me va a cambiar el estado de reposo del pulsador, que era normalmente cerrado. Bueno, ahora cambia su estado de reposo, el cual pasaría a ser abierto. Entonces acá, al haber corriente de potencia, no va a haber corriente de... Perdón, al haber corriente de control, no va a haber corriente de potencia. ¿Por qué? Porque este contacto va a estar abierto, no va a haber circulación de corriente entre sus bornes. Entonces la corriente de potencia no va a circular. Entonces, si entran a mirar, esta forma, utilizando un relé normalmente cerrado, ya puedo construir el operador, la negación, el NOT. Miren en este estado. Si vale 0, la salida va a ser 1. Y si vale 1, la salida va a ser 0. Que es la tabla de verdad de la negación, del NOT. Niega el valor de la variable. Ahora vamos a construir el siguiente operador, que es utilizar el AND. En el caso del AND, la construcción es bastante sencilla. Yo lo que voy a tener van a ser dos relés normalmente abiertos, que van a estar conectados
de esta manera. Entonces acá va a estar la corriente I y acá va a estar la corriente I minúscula. Y vamos a llamarle... no, acá está mal. Vamos a llamarle L1 y L2. Entonces vamos a hacer... estos son dos relés que son... son dos relés normalmente abiertos, en donde los bornes de la llave, de los contactos, están conectados en serie. Entonces veamos la tabla de verdad de esto. L1, L2 y la salida de la corriente I. Los valores posibles son 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Ya se logra ver. Bien, ¿qué significa esto? Si yo no le aplico la corriente de control a la bobina L1 ni a la bobina L2, lo que voy a hacer es que voy a mantener el estado de reposo del contacto 1 y del contacto 2. Por ende, la corriente de potencia no va a circular porque no hay continuidad entre los bornes de ambos contactos. Entonces, ¿cuánto va a valer I? Va a valer 0. Ahora, ¿qué pasa? Si veamos la siguiente combinación. Cuando la llave L1 es 0, o sea, no aplico corriente acá, la corriente de control a la bobina L1, pero le aplico la corriente L2, o sea que acá va a circular una corriente, lo que va a ocurrir es que acá se va a generar el campo magnético y este campo magnético me va a accionar la llave del segundo relé. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Como la llave del primer relé mantiene su estado de reposo porque L1 no aplicó la corriente de control L1 y no se generó este campo magnético y este relé no cambió su estado de reposo, la corriente I no va a poder circular. ¿Por qué? Porque en el contacto del relé 1 no va a circular ninguna... no está cerrado, no hay continuidad entre sus bornes. Entonces la salida va a ser I0. Ahora, ¿qué pasa al revés? ¿Qué pasa si yo... vamos a mantener este... le aplico una corriente a L1, se me genera el campo magnético, se me acciona la llave del relé 1, pero la segunda llave no le aplico a la segunda bobina no le aplico la corriente de control, por lo que va a pasar en el mismo caso, ¿no? Va a haber continuidad en el contacto del primer relé, pero en el segundo va a estar normalmente abierto, va a estar en su estado de reposo, entonces la corriente I no va a circular. 0. ¿Y ahora qué ocurre? Si aplico tanto en L1 como en la bobina L1 y en la bobina L2, aplico la corriente de control, se me va a generar el campo magnético en ambas bobinas y se me van a accionar ambos contactos. ¿Qué va a ocurrir acá? Que va a haber una circulación de corriente, la corriente I mayúscula. ¿Por qué? Porque los contactos, las llaves están cerradas, entonces hay continuidad en este circuito. Este lazo está cerrado. Entonces, ¿cuánto va a valer I? 1. Si se fijan, esta es la tabla de verdad del operador AND. Esta es la tabla de verdad del AND. Bien, continuamos. Entonces, conectando en serie las llaves de dos relés que son normalmente abiertos, podemos construir el operador AND. Bueno, ¿qué podemos combinar? Podemos combinar ese AND con el NOT y crear el NAND. Y como ya comentamos en el teórico de álgebra de Boole, NAND es un operador lógicamente completo, por lo cual podemos construir cualquier otro operador. Continuamos. Otro componente que revolucionó en la construcción de computadores. A ver, estamos ante
previo al transistor estábamos trabajando con relé. Antes de eso trabajamos con válvulas de vacío también. Pero el relé, lo que comentábamos hoy, es que estos relés mecánicos, el contacto tiene un desgaste. Les voy a mostrar acá la imagen de un relé para que vean. Bueno, habilitemos la cámara nuevamente. Vamos a ver como ejemplo unos relés diferentes encapsulados. Estos relés me gustan mucho en este curso de arquitectura porque cuando inician un curso de programación, por ejemplo, que se les enseña a mostrar, por ejemplo, un mensaje en pantalla, algo que parece algo muy simple, ¿no? Hacer una función que muestre en pantalla, o invocar una función que muestre en pantalla un mensaje. Bueno, en mis cursos de arquitectura lo que me gusta de eso, cuando ven eso en los cursos, en el curso de programación, es que esa salida de caracteres que produzco en pantalla también puedo hacerlo a través de un puerto del equipo. Entonces, por ejemplo, en vez de imprimir un 1 en pantalla, imprimí un 1 en un puerto físico, capturá esa señal, la capturás con un relé, por ejemplo, y ya podés estar trabajando desde un PC con una etapa de potencia. O sea, por ejemplo, imagínense estar encendiendo o apagando luces que están conectadas a una línea 220. Bueno, con estos componentes se puede hacer de manera muy sencilla. Con una aplicación desde C, imagínense, hacer un menú y que, por ejemplo, cuando el usuario seleccione cierta entrada del menú, se envíe una señal a un puerto del equipo. Ese puerto del equipo se comunica con un relé, activa el relé, por ejemplo, y ese relé, no sé, por ejemplo, imagínense que enciende o apaga las luces de 220 de una habitación, enciende, por ejemplo, una bomba de agua para automatizar un sistema de riego, por ejemplo. Es sumamente fácil poder comunicarse con el mundo físico a través de nuestro software con nuestros dispositivos. Entonces, por ejemplo, podemos ver el primer relé. Este es un relé cuyo encapsulado no se ve mucho, pero lo que me interesa mostrar son estos. Acá, a ver, acá se puede ver, no sé si la cámara lo logra apreciar bien. Se puede ver en la parte izquierda, tiene dos pines el relé, que son estos dos, que son para energizar la bobina, el espiral de cobre. Acá dentro está la bobina y en el lado derecho están los contactos. Este relé, dependiendo de los pines que utilicemos, tiene varios pines, podemos obtener un comportamiento normalmente abierto o normalmente cerrado, los dos en el mismo relé, en función de cómo nosotros lo cablemos. Esto vamos a profundizar más adelante cuando veamos la arquitectura de von Neumann, el bloque entrada-salida, para comunicarnos con el exterior. Y este otro relé también es exactamente lo mismo, en donde tengo tengo los contactos, tengo el bobinado, y esto tiene el slot de conexión para conectarlos a un tablero, a un tablero eléctrico, ¿no? A través de un riel DIN. Lo que quiero mostrar con esto es que estos contactos, como es un medio mecánico estos tipos de relé, estos contactos al energizarse se van a ir abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, abriendo y cerrando en función de la corriente de control. Lo que va a ocurrir es, como es un medio mecánico, se va a gastar los contactos, las placas que tiene de contacto se van a entrar a gastar. A ver si se logran ver. Acá se logra. Esto se va a ir moviendo de un lado a otro en función de la corriente de control, y esto se va a gastar. Como es un medio mecánico, se van a gastar. Entonces tiene un número de veces que
que va a funcionar correctamente, pero después ya, como es un medio mecánico, se va a entrar a desgastar y bueno, vamos a tener que sustituir. Ese era el problema que tenían las primeras computadoras. Mediante lo cual, bueno, en los años 50 se inventa el componente electrónico que revoluciona toda la electrónica en general, que es el transistor. ¿Qué ventajas tiene un transistor? Primero, que no es un dispositivo que tenga un desgaste mecánico. Es un dispositivo puramente eléctrico, que funciona de manera eléctrica, que funciona sin ninguna, ningún contacto mecánico, que se accione y que se desgaste. Otro tipo de ventajas que tiene es el tamaño también. Actualmente los componentes electrónicos tienen, principalmente las computadoras, los procesadores, tienen millones y millones de transistores que en cada año se van reduciendo en tamaño y en un mismo tamaño se van agregando más cantidad. Al reducir el tamaño, en un mismo tamaño físico puedo agregar más cantidad de transistores y eso me incrementa la mayor potencia. Acá podemos ver en pantalla, bueno, el funcionamiento del transistor, como tiene el símbolo acá. No voy a entrar mucho en detalle, pero lo nombramos rápidamente. Tiene tres pines, tres patitas. Una es el que se llama base, otro es el colector y otro es el emisor. Existen diferentes tipos de transistores. Transistores NPN, NPN y transistores PNP. Acá podemos ver en la parte izquierda diferentes encapsulados. El transistor de JT, que es el que en esta materia vamos a utilizar. Y bueno, existen diferentes modos de uso en un transistor. El que a nosotros nos interesa es el modo de corte, o sea, hacerlo funcionar el transistor como un interruptor. Si hacemos eso, podemos construir nuestras compuertas en base a transistores y bueno, poder construir el operadores lógicamente completo, que es lo que queremos, para poder construir cualquier función booleana. Bien, en el teórico van a encontrar más detalle de los transistores, principalmente cómo hacerlo funcionar como una llave. Para eso necesitamos agregar dos resistencias, RB, que es una resistencia que está conectada a la base, y RC es una resistencia que está conectada en el colector. A través de la ley de Ohm, nosotros podemos calcular el valor de esa resistencia y hacerlo funcionar al transistor como una llave. Rápidamente, ¿en qué consiste esto? En que si no le aplico corriente, si no le aplico la tensión B, que es la tensión en la base, que va a atravesar la resistencia de base, el transistor no está abierto. Por ende, en BS, que es el voltaje de salida, va a ser igual que el voltaje de alimentación, el VCC. Entonces, de esta manera tendríamos el operador NOT, la negación, ¿no? Si no le aplico tensión, obtengo un 1. Si asumo que el voltaje de salida es el 1 lógico, va a ser igual que el VCC. Y si le aplico, va a ser 0. ¿Por qué? Porque este interruptor se va a cerrar y la corriente ahora va a caer a tierra. Entonces VCC va a caer a tierra, por lo que BS va a valer 0. Bien, dentro de los transistores existe lo que se llama la lógica RTL, que es la lógica de el transistor y la resistencia. Si nosotros podemos construir el operador NOR, como ya mencionamos en el teórico de álgebra de Boole, como NOR es un operador lógicamente completo, podemos construir cualquier otro operador, cualquier otra función lógica binaria. Entonces, si conectamos dos transistores de esta manera, vamos a verificar la tabla de verdad. ¿Cómo nos quedaría? Vamos a agregarlo por acá.
Bien, entonces nos va a quedar, vamos a hacer la tabla de verdad. Acá nos va a quedar el voltaje de entrada A, el voltaje de entrada B, y vamos a hacer todas las combinaciones posibles. Recuerden que 1 va a ser igual a BCC. Este BCC es la tensión de trabajo que estamos trabajando, ¿no? Pueden ser 5 voltios, 3 voltios, 12 voltios, 24, 1,8, etc. Y 0 va a ser GND. Tierra va a ser 0 y la tensión de alimentación va a ser un 1, el 1 lógico. Entonces veamos cuánto va a valer BS para cada una de estas entradas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si ambos son 0, si no hay voltaje, si el voltaje en A y el voltaje en B es 0, lo que va a ocurrir es que estos dos transistores van a estar abiertos, o sea, no va a haber una circulación de corriente. Van a ser como llaves abiertas. Lo que va a ocurrir es que BS va a ser igual a la tensión BCC. ¿Por qué? Porque no hay ninguna tensión, ninguna corriente que caiga a tierra acá. No hay ningún lazo que vaya a tierra. Entonces, BS va a ser igual a BCC. ¿Cuánto vale BCC? 1. Ahora, si BA vale 0, pero BB vale 1, lo que va a ocurrir es que el segundo transistor va a cambiar su comportamiento y va a haber continuidad entre el colector y el emisor. Entonces lo que va a ocurrir es que la corriente suministrada por BCC va a caer a tierra, hasta acá. Va a ser la circulación de electrones va a ser esto, ¿no? Va a ser de BCC a GND. Va a ser esto. Entonces, BS, ¿cuánto va a valer? GND. Va a valer, ¿cuánto es GND? 0. Va a valer 0. Si es a la inversa ahora, si aplico tensión en BA pero no aplico en BB, lo que va a ocurrir es exactamente lo mismo. Se va a cerrar el primer transistor y BCC va, la corriente lo que va a hacer es, va en BCC y va a GND. Entonces, ¿cuánto va a valer el voltaje de salida? 0. ¿Qué ocurre si aplico tensión en ambos lados? Bueno, se van a cerrar las dos llaves y la corriente suministrada por la fuente va a ir a tierra. Entonces el voltaje de salida va a ser 0. Ahora, si entran a analizar esta tabla de verdad, van a ver que es el mismo comportamiento que el operador NOR. Entonces, si conectamos dos transistores de esta manera, lo que vamos a obtener es el comportamiento, o vamos a construir la compuerta NOR. Entonces, si pude construir con dos transistores y tres resistencias la compuerta NOR, voy a poder construir cualquier otra función lógica binaria. Es por eso, si ustedes prestan atención en los pendrive o en las memorias SD, la composición interna no va a ser, no se van a utilizar tres compuertas como lo es el conjunto de operador lógicamente completo NOT, OR y AND. Solamente se van a construir, y lo mismo también pasa con los discos sólidos, se van a construir utilizando un operador lógicamente completo, por lo general el NOR o el NAND. Si entran a mirar en las propiedades de construcción de ese pendrive, de ese disco SD, etcétera, van a ver que dice que está construido en base con puertas NAND o NOR. O sea, solamente se utilizan esas compuertas. Bien, continuamos. ¿Qué desventaja tiene la lógica de RTL? Bueno, como principal desventaja es con las resistencias. Al hacer la resistencia es cualquier hilo de cualquier medio conductor va a generar cierta resistencia al paso del flujo de electrones. Entonces, ¿qué significa eso? Que si hago circular un flujo de electrones, esa resistencia se va a calentar. Entonces, la principal desventaja es el calor. Genera mucho calor utilizar la lógica RTL. Entonces tengo mucha energía desperdiciada en forma de calor. Recuerden la primera ley de la termodinámica, ¿no? La energía no se pierde, sino que se transforma.
Entonces, si yo le aplico una cierta energía a una a un, a un hilo de cobre que tiene resistencia ya de por sí, ese hilo va a calentar. O sea, la energía que yo suministré una parte va a circular a través de ese circuito y otra se va a perder en forma de calor. Como sabrán, en un componente electrónico, el calor es el principal enemigo para el mal funcionamiento de ese componente. O sea, tengo que disiparlo muy bien a eso. Para eso se creó la lógica TTL. La lógica TTL es tratar de administrar mayor cantidad de transistores para disminuir el uso de resistencias para no disipar tanta calor. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver en pantalla ahora cómo sería la construcción en la lógica TTL del operador NOR. Vieron que hoy lo hacíamos con 3 resistencias y 2 transistores. Bueno, acá tenemos muchos más transistores y tenemos algunas más resistencias. La diferencia que tiene esto con la lógica de RTL es que no va a disipar tanta calor. Va a disipar calor, pero no tanto. ¿Qué desventaja me agrega esto? El tamaño físico, ¿no? Al agregar mayor cantidad de componentes, voy a necesitar más tamaño para eso. Bien, implementar las conectivas binarias básicas, las que a nosotros nos interesan, se le llaman compuertas lógicas. Las que a nosotros nos interesan son en este curso, AND, OR, NAND, NOR, el XOR y el NOT. Existen dos formas de poder representarlas. La forma tradicional, que son utilizando estos símbolos, y el estándar de la IEEE 91-1984, que es utilizando estas cajitas en donde vamos a agregar el símbolo en cada una de las cajitas. En el curso vamos a utilizar la forma tradicional, no vamos a estar aprendiendo el estándar. Es bastante sencillo. Además, en otros cursos también utilizan esta notación para las compuertas. Entonces, bueno, la primera tenemos el XOR, acá tenemos la negación, acá tenemos el no, el NAND, acá tenemos el OR, el AND y el NOT. Perdón, creo que acá dije la negación y este es el NOR. Entonces repito, XOR, NOR, NAND, OR, AND y NOT. Los circuitos lógicos combinatorios son, son funciones que van a tener dos propiedades. Es una función lógica de las entradas y el valor de la salida solamente está determinado por el valor de la salida actual está determinado por el valor de las entradas actuales. Eso significa que si el tiempo transcurre y yo mantengo la entrada, la salida va a ser la misma. Estos circuitos son implementaciones en hardware de las funciones lógicas booleanas. Los bloques constructivos los podemos ver como cajitas negras también, en donde para una determinada entrada el fabricante me va a decir que esa cajita me va a dar una determinada salida. Entonces vamos a hacer un par de ejemplos. El primero de ellos es lo que se llama el circuito mayoría. Tenemos la tabla de verdad. La tabla de verdad es la función m va a valer 1 siempre y cuando la cantidad de unos en la entrada supere la cantidad de ceros. Por ejemplo, acá no tenemos ningún 1, o sea, hay mayoría de 0, la función m vale 0. 2, 0, 1, 1, no hay mayoría de 1, vale 0. 2, 0, 1, 1, vale 0. 2 u en esta tupla hay 2 1 de entrada y un 0, la función m vale 1. Y así sucesivamente. Vamos a habilitar la cámara. Vamos a minimizar. Primero vamos a expresar m como
A ver, nosotros podemos expresar m a través de la suma de productos canónicos. Pero también ya vimos que nos va a quedar una expresión de, de un gran tamaño. En comparación a que si minimizamos esa función aplicando mapas de Carnot, vamos a generar una nueva expresión pero de tamaño más reducido. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a minimizar por Carnot m. Primero vamos a expresar en la cuadrilla de tres variables a, b, c, 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Y c vale 0 y 1. Acá tenemos la cuadrilla de Carnot generada para tres variables. Y ahora ubicamos con 1 las casillas en donde la función m vale 1. Primero tenemos esta que está, a ver, por acá. Vamos a arrancar con esta. Esa tupla. En ese caso, cuando el 1 en la cuadrilla va a estar cuando la variable a vale 0, o sea, puede ser esta columna 1 o columna 2. La variable b vale 1, o sea que ahí se descarta por la columna 2. Y la variable c vale 1. Acá va a estar ubicado ese 1. La siguiente tupla es esta. Y eso va a ser cuando a vale 1. ¿Cuáles son las columnas que a vale 1? La 3 y la 4. Ahora tenemos que ver cuál es la casilla que representa a la variable b que vale 0, que es esta. O sea, el 1 va a estar entre estas dos. ¿Y quién me lo va a determinar? El valor de c. C vale 1. Acá. Acá, cuando a vale 1, b vale 0, está acá, y c vale 1, acá. Y la siguiente es cuando a y b vale 1, acá, y c vale 0, acá. Y el último es esta tupla, cuando todo vale 1, es esta casilla. 1, 1 y 1. Ahora aplicamos agrupamos, ¿no? Como no, el procedimiento de Carnot nos dice que agrupemos en cantidad de casillas que sean adyacentes y tengan una cantidad potencia de 2 de casillas, que valen 1. Esta casilla, esta agrupación nos va a quedar como m de a, de b y de c va a ser igual a b, porque está con qué valor está b en estas dos casillas, con 1. ¿Y qué valor está c? Con 1. Entonces el producto canónico asociado va a ser b por c. Más, ahora vamos a agrupar estos dos. Y esto, la variable que cambia en estas dos casillas va a ser c, por ende c no va a pertenecer al producto canónico, y las que se mantienen son a y b. 1. Como valen 1, van a ser su valor sin complementar, a por b. Más, ahora nos queda agrupar este 1 que nos quedó con este otro. Y acá nos queda las casillas entre a y b. ¿Qué pertenece? ¿Quién no cambia entre estas dos casillas? A. ¿Con qué valor? A vale 1. Entonces va a ser A. ¿Y quién mantiene su valor C en estas dos casillas? 1. A por C. Bien. Acá ya lo minimizamos por Carnot y ahora lo que nos queda es diseñar el circuito. ¿Cómo vamos a hacerlo? Para diseñar el circuito vamos a utilizar las compuertas con los símbolos tradicionales. Entonces, lo que nos queda es, tenemos 3 AND. El operador de AND era este símbolo. Tenemos 3 AND, vamos a hacerlo así. Este es el símbolo del AND. Tenemos 3 AND. Y bien, entonces después de estas compuertas, lo que tenemos que hacer es, la salida de esas compuertas van a estar conectadas a un OR, a una suma. Entonces, para eso agregamos el símbolo del OR
y conectamos las salidas de las compuertas AND a la entrada de la compuerta OR. Acá nos va a dar la salida de la función M. Y ahora lo que nos resta para terminar este circuito es conectar las entradas que son A, B y C. Entonces, en la primera compuerta tiene que ingresar el producto de B con C. Entonces, en la primera ingresa B, ingresa C. En la segunda ingresa A y B. Y en la tercera ingresa A. Acá tengo la línea de A y C. C lo tengo acá. Bien, acá construimos el circuito lógico para la función mayoría. ¿Esto qué podemos hacer? Podemos encapsularlo y crearnos un bloque constructivo. Por ejemplo, esto nos va a quedar una cajita que va a tener como entrada A, perdón, esto va a ser acá, esta cajita va a ser así, va a tener como entrada A, B y C, y como salida va a tener M. Entonces, ¿qué nos significa este bloque constructivo? Que lo podemos utilizar en otro circuito sin necesidad de diseñar todo este circuito nuevamente. Bien, continuemos. Ahora vamos a ver otro ejemplo, que es el circuito semisumador de 2 bits. Ese circuito vamos a hacer lo mismo. Vamos a obtener, esperen que les voy a habilitar la cámara. Vamos a tener, lo que vamos a hacer es esto. Tenemos dos tiras, que es A1 y A0. Este es el objeto A, este es el objeto B, que va a ser de B1 y B0. Y lo que vamos a hacer es la suma bit a bit de cada uno de los objetos y nos va a generar como salida C, que es el acarreo final. Por eso es semisumador de 2 bits, porque no tenés carry de entrada. El circuito sumador tiene carry de entrada. Entonces, esto, si yo hago A más B, nos va a dar un número S, que va a ser S1 y S0. Y nos va a dar un acarreo, car. O también lo llamamos cout, acarreo de salida. Bien, entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo que tenemos que hacer es, a través de la tabla de verdad, vamos a obtener A1, A0, B1 y B0. Vamos a escribirlo un poco más pequeño. Se nos queda acá. Nos queda A1, A0, B1 y B0. Bien. Y nos va a dar como salida
S 1 S0 y Cout. Entonces hacemos todas las variables de entrada, van a ser todas las combinaciones posibles: 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Vamos a generar el circuito. Vamos a generar el circuito semisumador de 1 bit. Entonces, lo que tenemos que hacer en este, vamos a hacer así: semisumador si no me va a quedar bastante extenso hacer todo el ejercicio. Vamos a hacer circuito semisumador de 1 bit. Bien, entonces esto es: el objeto A va a tener un único bit, el objeto B va a tener un único bit. Entonces yo lo que quiero hacer es sumar A más B. Esto me va a dar un S que va a tener un único bit. Y también esto como primer parte, como segunda parte va a tener un acarreo final. Entonces la tabla de verdad quedaría A0 y nos quedaría a partir de acá, nos quedaría A0, B0, S0 y Cout. Entonces las combinaciones posibles entre A y B son 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y ahora lo que hacemos es sumar bit a bit, 0 con 0, y la salida ¿cuánto va a ser? 0. 0 con 1, perdón, vamos a hacer así: sumamos y vemos el acarreo final. Entonces esto es así: 0 más 0 nos va a dar 0, acarreo 0, porque no me llevo nada. Entonces este es el Cout, el S es 0 y el Cout es 0. Si nos queda 0 y 1, 0 más 1 va a ser igual a 0 más 1, 1, me llevo 0, 1, 0. 1 más 0 es exactamente lo mismo, es cambiar este orden y me va a dar 1 más 0, 1, acarreo 0. Y el siguiente va a ser 1 más 1, siempre con aritmética de módulo 2, ¿no? Aritmética binaria. 1 más 1, ¿cuánto va a ser? 0. ¿Cuánto me llevo? 1. Esto es como cuando ustedes hacen en aritmética decimal. 9 más 3, ¿cuánto me da? Bueno, acá en aritmética en base 10, esto me va a dar 12, me llevo 1. Bueno, este es el acarreo, exactamente lo mismo. Entonces 0 y 1. Acá tengo las tablas de verdad. ¿Qué me falta ahora? Aplicar Carnot y reducir. Pero como es tan pequeño, no lo voy a reducir. Lo voy a escribir, en expresión algebraica y vamos a hacer el circuito. Entonces S0 va a ser igual. ¿Cuáles son las variables de entrada? A0, B0 va a ser igual a ¿qué? El producto canónico de esta tupla. A0 negado por B1 más este 1 de acá. El producto canónico asociado a este 1 es A0 por B0 negado. Bien, y Cout entre A0 y B0 va a ser igual a este 1, que es A0 por B0. Perfecto.
podemos eliminar la tabla de verdad y construir el circuito correspondiente. Vamos a dejar un poco de espacio. Entonces, lo primero que podemos hacer es partir de las entradas. Las entradas van a ser A0 y B0. Como voy a estar utilizando A0, acá me quedó E0, no tengo ningún B1, siempre es B0 o A0. Como voy a estar utilizando A0 negado y B0 negado, una buena práctica es en la entrada aplicar un operador negación. Entonces sabemos que la salida de esta negación va a ser A0 complemento y B0 complemento, la negación de las entradas. La primera función cout se va a componer de el AND entre A0 y B0. A0 lo tengo acá, acuérdense que acá este cable no lo puedo utilizar porque esto sería A0 negado. Entonces A0 lo llevo acá y B0 lo tengo acá. Entonces acá tendría la salida cout. Y la siguiente función, S0, va a ser, son dos AND que van a estar sumados. Entonces el primer AND va a ser entre A0 negado lo tengo acá, y B0 lo tengo acá. El segundo AND va a ser entre A0, que lo tengo acá, y B0 negado, que lo tengo acá. Y las salidas de los AND, de estos dos AND, van a ir a un OR por esta suma que tengo acá. Y la salida de ese OR va a ser S0. Entonces, ¿qué podría hacer ahora? Encapsular todo esto y crearme un bloque constructivo. O sea, mucho más sencillo para trabajar en futuros circuitos. El bloque constructivo va a ser así. Acá abajo va a ser una cajita que va a tener A0 y B0 como entrada, y como salida va a ser cout y S0. Perfecto. Continuamos. El circuito semisumador de 2 bits se lo dejo de ejercicio para que practiquen todo lo que hemos visto hasta el momento. Bien, existen bloques constructivos que son bastante útiles. Veamos. El decodificador, que sirve para, como su nombre lo indica, decodificar una entrada binaria. El multiplexor, que sirve para, si yo tengo varias señales y la quiero enviar a través de un cable, bueno, poder multiplexar esas señales en un único cable. El demultiplexor, que nos sirve para demultiplexar lo que esté en ese cable. Y el circuito sumador completo de un bit. El decodificador es un circuito que tiene n entradas y 2 a la n salidas. Vamos a habilitar la cámara. Acá. Entonces, bueno, vamos a ver el bloque constructivo del decodificador. Es una cajita que tiene n entradas. Vamos a suponer que vamos a estar trabajando con un decodificador que tenga, en este ejemplo, n igual a 3. Va a tener 3 entradas, que vamos a llamarle A, B y C. Y va a obtener 2 a la n, o sea, 2 a la 3 salidas. En este caso va a tener 8 salidas. 2, 3, 4, 5, 6, vamos a hacerlo más grande, 7 y 8.
Bien, estos van a estar numerados entre la salida I0, I1, hasta la última, que es I a la n-1, que es I7. ¿Cómo es la tabla de verdad para este ejemplo específico? Va a ser el A, B y C. Vamos a ver todas las combinaciones posibles. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. Bien. Y las salidas, que son las funciones, van a ser desde I0, perdón, vamos a cambiarle el orden para mantener igual que en el teórico, I7, I6, que son las funciones de salida, y así sucesivamente hasta llegar a I1 e I0. Entonces, ¿cuándo va a valer 1? Bueno, lo que tengo que hacer es, como su nombre lo indica, es un decodificador. Cuando yo interpreto la entrada en base 10 y me va a dar cuál va a ser la función que se va a activar. Entonces, cuando la entrada es 0, 0, 0, el que se va a activar va a ser I0. O sea, se va a activar este de acá. Entonces acá va a valer un 1. Los demás van a valer todo 0. Cuando la entrada es 0, 0, 1, el que se va a activar va a ser el siguiente, que va a ser I1. Está por acá. Entonces, los demás van a valer 0, 0, 0, a excepción de I1 que va a valer 1. I0, ¿cuánto va a valer? 0. Y así sucesivamente. Vamos a llegar a que cuando la entrada es todo 1, el que se va a activar va a ser este I7. Entonces se activa este I7 y los demás van a valer todo 0. Entonces nos va a quedar una tabla de verdad en donde toda la diagonal va a valer 1. Entonces acuérdense que como su nombre lo indica, como su nombre lo indica, el decodificador lo que hace es interpreta una entrada binaria, lo interpreta en base 10 y la salida que se activa es la salida de esa interpretación de las entradas en base 10. ¿Cómo sería el circuito lógico de esto? A ver si me da el espacio. Tenemos A0, tenemos las entradas A, B y C y las negaciones de cada entrada. Y ahora, ¿qué sabemos? Tenemos la señal de este 1 que está acá. Vamos a hacerlo acá. El 1. Entonces, ¿qué queremos interpretar? Cuando yo quiero que se active I0, yo tengo que hacer un AND entre A complemento, B complemento, C complemento. Entonces sería este AND de acá. Este 1 lo vamos a sacarlo acá. ¿Y la salida cuál sería? La salida va a ir a... Acuérdense que es 2 a la n salida, ¿no? Entonces acá, esta sería la salida del I0. ¿Cuál sería la salida del I1? Bueno, el I1 va a ser un AND entre A complemento, B complemento y C. A complemento y B complemento lo tengo acá, A complemento lo tengo acá y C lo tengo acá. Y así sucesivamente para cada una de las funciones, para cada una de las entradas tengo la función I correspondiente de salida. I0, I1 y las demás se las dejo de
de ejercicio para que puedan construir el circuito completo. Continuamos. En el caso del multiplexor va a cambiar un poco porque vamos a ver el bloque constructivo para n igual a 3. En el multiplexor va a tener n entradas, o sea, en nuestro caso va a tener 3, porque n es igual a 3, A, B y C. Y también va a tener 2 a la n más 2 a la n entradas. O sea que va a tener 8 entradas adicionales. Estas entradas vamos a llamarle x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6 y x7. Entonces acá tengo los n, que es 3, 2 a la 3, que son 8. Tenemos 3 más 8 entradas adicionales. Y como salida tenemos I0. Entonces, ¿qué hace este circuito internamente? Interpreta las entradas A, B y C y conecta la entrada cuyo índice en base 10 coincida, o sea la interpretación de la entrada A, B y C, y lo conecta internamente con la salida I0. Entonces, por ejemplo, si yo ingreso 0, 0, 0, si interpreto esto, esta tira es 0, 0, 0, en base 2, que en base 10, ¿cuánto es? 0. Entonces, ¿qué hace internamente el multiplexor? Conecta esta entrada adicional x0 con i0. Hace esto. Entonces, en i0, ¿quién va a ir? x0. Va a ir la señal que llegue a x0. Ahora, ¿qué ocurre cuando la entrada sea, vamos a poner 0, 1, 1, por ejemplo? Esto sería A, B y C. Cuando la entrada es 0, 1, 1, en base 2, ¿cuánto vale en base 10 esto? 3. Entonces, ¿quién va a conectarse internamente con I0? X3. Este se va a conectar acá. Entonces la salida va a pasar a ser X3. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo puedo tener estas 8 entradas, las porque pueden tener diferentes señales, puedo transmitir a través de un único cable cada una de las señales. Complementando esto, bueno, una de las opciones buenas que tiene esto, que tiene el multiplexor, es que se pueden implementar funciones lógicas. ¿Cómo? Y bueno, solamente lo que tengo que tener es la tabla de verdad y tener un riel acá para conectar a GND, por ejemplo. Vamos a suponer que sea 0. Ese riel va a ser de GND y el otro riel va a ser de BCC o 1, por ejemplo. Entonces, si tenemos una tabla de verdad, por ejemplo, vamos a dar cuenta que tenemos la función mayoría acá. A, B y C, 0, 0, 0, la función mayoría de tres variables. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. La función m, acuérdense que valía 1 cuando la cantidad de 1 sea mayor a la cantidad de 0. 1, 0, 1, 1 y 1. Entonces, ¿cómo podemos representar esta función con un multiplexor? Lo único que tengo que hacer es conectar. Cuando la entrada interpreto el valor de A, B y C, yo quiero que cuando A, B y C valga 0, quiero que en I salga X0 con valor 0.
Entonces conecto X0, GND. Cuando yo quiero que, cuando se seleccione la entrada 001, quiero que en I salga el valor 0. Entonces conecto en X1 el 0. Cuando se seleccione la entrada X2, que es a través de A0, B1 y C0, quiero que en M, o sea, quiero que en I salga el valor 0. Entonces en X2 lo conecto a GND. En el otro es cuando en X3, porque esto es la representación de 3, quiero que salga un 1. Entonces conecto X3 con BCC, con 1. Entonces cuando yo selecciono acá 0, 1, 1, X3 con el multiplexor, ¿qué va a hacer? Me va a conectar la entrada de X3 con I. ¿Qué valor va a tener de salida? El que le conecté acá, que es BCC. Y así vamos con cada una de las entradas, conectándolo a BCC si tiene que valer 1 la salida en I, o a GND si tiene que valer 0. Está bueno porque a través de un multiplexor puedo guardar una función booleana. En el caso del circuito de multiplexor, bueno, va a ser un circuito que solamente va a tener una entrada de datos más n entradas de control y 2 a la n salida. Vamos a habilitar la cámara antes de borrar el multiplexor. Bueno, la idea acá va a ser que me voy a generar, este es el MUX, el multiplexor, y acá vamos a escribir el DMUX. El DMUX funciona de esta manera. Disculpen si no quedó tan recto, pero va a tener una entrada de datos, que la vamos a llamar D, que es esta, n entradas de control, que va a ser A, B y C, para el caso este n igual 3, y después va a tener como salida I0, I1, I2, 2 a la n salidas, I3, I4, I5, I6, I7. Bien. Entonces, ¿cómo funciona esto? El multiplexor envía una señal hasta D y con estas entradas que son de control, vamos a ponerle acá control. En el caso del multiplexor se selecciona la entrada X correspondiente a conectar a la salida Y. Y en el caso del demultiplexor se va a las entradas de control, me van a determinar cómo se va a conectar D con la salida correspondiente. Entonces, si la entrada es 000, en el demultiplexor se va a conectar internamente D con I0. Entonces, supónganse que yo acá le quería enviar acá un 1 en X0. La señal acá la señal acá es 0. Lo que hago es, en el multiplexor utilizo la entrada A, B y C igual a 0, y en el demultiplexor también A, B y C igual a 0. Entonces, la señal que ingresa por X0 se va a copiar a la señal I del demultiplexor, que va a enviarse a través de este cable, va a recibir en la entrada D, y como voy a tener seteadas las mismas señales de control, se va a conectar D con I0. Y acá voy a obtener el GND, o el 0, que es este que estaba acá, ¿no? O sea, el circuito va a ser este trayecto. Voy a ir por acá, voy por acá, voy por acá, voy por acá. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero conectar 1 a X1 y quiero acá obtener el 1? Lo que va a ocurrir es que voy a setear tanto en el multiplexor como en el demultiplexor ABC igual a 1, y se va a conectar internamente por acá, se va a enviar por el cable y acá se va a conectar con I7. Entonces acá voy a obtener el BCC o el 1 o este 1, lo que estaba acá
en el remitente. Bien, y bueno, para ir terminando, vamos a ver el circuito sumador completo de un bit. Hace un momento lo que vimos fue el circuito semisumador de un bit, el cual tenía los dos bits a sumar y la salida que era la suma de esos dos bits y el acarreo final. En este caso, el sumador completo de un bit va a tener tres entradas, que va a ser, acuérdense que lo que queremos es A representado por el único bit A0, B representado por el único bit B0 y S, que va a ser la suma entre ellos dos, representado con A0. Y Cout, que es el acarreo final. Voy a obtener acá, después voy a tener Cout, que es el acarreo final, y Cin, que va a ser el acarreo inicial. Eso es lo que no teníamos hoy. Entonces, como entrada, cuando hagamos la tabla, acá vamos a obtener tres variables de entrada, que va a ser A0, B0 y Cin. Entonces, las combinaciones posibles son 000, 001, 010, 010, 011, 100, 101, 110, 111. La salida, ¿cuál va a ser? S0 y Cout. Entonces esto va a ser así. Va a ser A0 más B0 más Cin, lo que me va a dar S0 y el acarreo final va a ser Cout, lo que me llevo. Entonces arranquemos. 0, 0, 0, sumo todo eso, ¿cuánto va a valer ese 0? 0. Y el acarreo va a ser Cout 0, porque no me llevo nada. Si esto es 0, 0, 1, el resultado de ese va a ser 1, o sea, es la suma. 0 más 0, 0, más 1, 1. ¿Me llevo algo? 0. Lo mismo con 0, 1, 0. Ese 0 va a ser 1 y ese out va a ser 0. Y ahora, si tengo A0 igual, esto va a ser 0, esto va a ser 1 y esto va a ser 1. ¿Cuánto va a ser esto? Esto es 0 más 1, 1. 1 más 1, 0. Va a ser ese 0. Y me llevo 1, que es el acarreo final. Cuando vale 1, 0, 0, ese 0 va a ser 1 y Cout no me llevo nada. Cuando vas acá, cuando sea, vamos a vuelta. 1, 0, 1, esto va a ser 1 más 0, 1. 1 más 1, 0, me llevo 1. 0 y 1. Lo mismo acá, va a ser 1 y 0. El resultado va a ser 1 más 1, 0. Me llevo 1. 0 más 0, 0. Más el 1 que me llevaba, ahí. Y cuando todo vale 1, lo que va a ocurrir es que va a ser 1 más 1, 0, me llevo 1. 0 más 1, 1. Y el acarreo final, ¿cuánto va a ser? El 1 que me llevaba. Bien, acá tenemos la tabla de verdad. Y ahora lo que nos queda es aplicar Carnot y construir el circuito lógico. Entonces veamos, vamos a hacer Carnot acá, A0, a ver, me va a dar el espacio acá. Vamos a escribir la función sin minimizar por Carnot para poder borrar la tabla de verdad. Entonces nos queda S0, que es de entre A, B y Cin, igual a que
me quedo con los puntos, hago la función de productos canónicos, me quedo con los, primero armo los productos canónicos donde la función vale 1 y todo eso lo sumo. Entonces esto va a ser A0 complemento por B0 complemento por Sein más A0 complemento por B0 por Sein complemento más esto es A0 por B0 complemento por Sein complemento más el último A0 por B0 por Sein. Y ahora lo que me quedaría es construir, esto ya se fue, ya lo representé ahí, construir Cout. A ver si lo puedo escribir acá, a lo largo. Cout entre A, B y Sein va a ser igual a A0 complemento, que es este 1 de acá, A0 complemento B0 y Sein más este 1 de acá, A0 más B0 complemento más Sein más 1, 2, me queda este A0 por B0 por Sein complemento más A0 por B0 por Sein. Perfecto. Entonces podemos borrar la tabla y ahora sí podemos aplicar Carnot. No va a quedar más espacio para aplicar Carnot. Bien, entonces nuestro Carnot va a ser entre A0, B0, Sein 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0, Sein 0 y 1. Bien, ubiquemos primero, arranquemos por la primera. Este producto canónico, vamos a poner el 1, la casilla correspondiente, que es A0, A0, A0 vale 0, B0 vale 0 y Sein vale 1. Acá. El segundo va a ser A0 vale 0, B0 vale 1 y Sein vale 0. Acá. El tercero es A0 vale 1, B0 vale 0 y Sein vale 0. Acá. Y por último tenemos que A0 vale 0, B0 vale, no, perdón, A0 vale 1, B0 vale 1 y Sein vale 1. Acá. Entonces, como podemos ver, en S0 no puedo reducirla, no puedo agrupar, porque no puedo armarme figuras que tengan casillas adyacentes horizontales y verticales o en los extremos también, ¿no? Entonces también la expresión nos va a quedar igual, nos va a quedar tal cual la escribimos hoy. Vamos por Cout. Ubicamos los 1 en Cout y los reducimos, si se puede, ¿no? Es A0 vale 0, B0 vale 1 y Sein vale 1. Acá A0 vale 1, B0 vale 0 y Sein vale 1, es esta casilla. A0 vale 1, B0 vale 1 y Sein vale 0, es esta. Y la última, que todo valen 1, es esta. Bien, esta sí la podemos reducir. Agrupamos los dos y me queda esto, la variable que no cambia va a ser B0 con valor 1 y Sein más estas dos, nos va a quedar Sein cambia y A0 y B0 no, entonces me queda A0 por B0 y este otro 1 que me falta lo junto con este y me va a quedar más A0 por Sein. Bien, ya tengo las dos funciones. S0 no se pudo
minimizar, pero Cout sí. Entonces ahora lo que nos queda es diseñar el circuito. Entonces para eso las entradas van a ser A0, las voy a negar, así tengo la negación de A0, B0 también, y Sein. Bien, vamos a representar la segunda, así eliminamos esta expresión y nos queda el espacio ahí. Entonces, el primer producto canónico va a ser, acuérdense que el producto canónico es un AND, el producto es un AND, A0 negado, o sea va a ser esta, más B0 negado, más Sein sin negar es esto. Este es el primer producto canónico. Vamos a eliminarlo acá. El segundo va a ser A0 negado, que lo tengo acá, B0 sin negar, que lo tengo acá, lo saco acá, y Sein negado, que lo saco acá. Este es este producto canónico. Lo elimino, si me queda el lugar, y me queda este, que va a ser un AND entre A0 sin negar, el A0 sin negar, vamos a hacerlo así, acá, lo sacamos por acá, A0, B0 negado, lo sacamos acá, y Sein negado lo saco acá. Bien, acá me queda el último producto canónico, que va a ser todo 1, A0, B0 y Sein sin negar. El B0 lo tengo acá, Sein lo tengo acá, y A0 lo tengo acá. Y ahora lo que nos falta es, acuérdense que todos esos productos canónicos que eran de la función S0 iban a ir a través de un OR, era una suma. La salida de cada producto canónico va a la entrada de un OR, y la salida esta va a ser la de S0. Y ahora lo que nos queda es dibujar la siguiente función, Cout, que va a ser el producto canónico entre B0 y Sein. B0 lo tengo acá y Sein lo tengo acá. El producto canónico asociado a A0 con B0. A0 lo tengo acá y B0 lo tengo acá. Y ahora nos falta el último, que es, vamos a eliminar esto, nos falta el último producto canónico, que va a ser entre A0 y Sein. Sein lo obtengo acá tengo el cable, y A0 lo obtengo acá. Y la salida de cada producto canónico va a la entrada de un OR. Acá ¿quién vamos a tener? Sein. Perdón. Cout. Bien, entonces si encapsulamos este circuito, nos va a quedar una cajita, si me da espacio acá, que va a ser A0, B0, C in, y la salida va a ser S0 y Sout. Vamos a eliminarlo, vamos a borrarlo. ¿Qué ventajas tiene este sumador completo de un bit? Que se puede construir sumadores de mayor tamaño. Entonces, veamos esto.
quedaría el sumador, el bloque constructivo nos quedaría A0, B0 y Cin. Y como salida nos queda S0 y Cout. Este es el sumador completo de 1 bit. Si queremos construir un sumador completo de 2 bits, lo que tenemos que hacer es, cuando tengamos 2 bits, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener A0, A1, ese va a ser el objeto A, y el objeto B va a ser B1 y B0. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en las entradas que vamos a tener van a ser 4 acá. Va a ser, primero hago A0 con B0, después voy a tener A1 con B1 y voy a tener un acarreo inicial, ¿no? Eso era en todo sumador completo de 1 bit. Entonces lo que hacemos es concatenamos esto. Para crear un sumador completo de 2 bits usamos dos sumadores completos de 1 bit. Este va a ser A0, este va a ser B0, este va a ser Cin. Y acá va a ser S0 y acá va a ser Cout. Entonces, ¿cómo los conectamos? En serie. El A0 lo conectamos con el A0, el B0 con el B0. El Cin a la entrada del Cin del primer sumador completo de 1 bit. Y ahora tenemos la salida S0 y el acarreo final lo vamos a conectar, el acarreo de salida del Cout del primer sumador completo lo vamos a conectar al acarreo de entrada del segundo sumador completo de 1 bit. Y A1 lo vamos a conectar con A0 del segundo sumador completo de 1 bit y B1 con B0. Y la salida va a ser S1 y Cout. Esto, si lo volvemos a encapsular, nos va a quedar una cajita, que la voy a dibujar ahora, que va a ser el sumador completo de 2 bits, va a tener como entrada A0, A1, B0, B1 y un acarreo inicial. Y como salida va a tener S0, S1 y un acarreo de salida. Y este sería sumador completo de 2 bits. Y bueno, los puedo construir de mayor tamaño simplemente conectándolo en cascada a los sumadores completos de 1 bit. También el sumador completo de 1 bit es el O exclusivo. Es exactamente igual. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo puedo hacer el O, la suma directa, solamente con el operador XOR. Aplicando el operador XOR, estoy realizando la suma directa. O, lo que es lo mismo, el resultado de la suma binaria, ¿no? Cuando construimos circuitos en papel, no vamos a tener ningún retardo a la hora de las salidas, a la hora de determinar el valor de una salida. Solamente tomamos el valor de la entrada y listo. Pero en la práctica, miren lo que nos vamos a encontrar. En la práctica, este circuito que vemos en pantalla, a ver si lo hago por acá, nos va a servir de ejemplo para ver lo que queremos hablar. Si el valor vale, supónganse que la entrada, este tiene una única entrada, ¿no? El circuito vale 0. Este 0 va a llegar a esta entrada de AND y cuando atraviese el operador NOT va a ser un 1. Entonces, ¿qué va a ser la salida? Va a ser 1 AND 0. La salida va a ser 0. Si tenemos el valor 1 como entrada, este 1 va a llegar a esta entrada del AND, el 1 va a atravesar el NOT y se va a transformar en un 0, y en el AND le va a llegar las entradas, pero es invertida.
0 y 1. ¿Cuál va a ser la salida? 0. ¿Qué va a ocurrir? Todo esto funciona impecable en papel. Se cumple ese comportamiento. Pero ¿y en la práctica qué ocurre? En la práctica ocurre de que las compuertas tienen un cierto retardo para actualizar el valor de salida en función del valor de la entrada. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que, supónganse que estamos en el primer caso de hoy. Da igual en el caso que estemos. Si esto es 0, acá le va a llegar la entrada 0 y acá la entrada 1 y el valor va a ser 0. Lo que va a ocurrir es que la compuerta AND va a tener un tiempo en el cual tiene que adecuar la salida al valor de la entrada. Entonces, ¿qué significa eso? Significa si la entrada cambia en un instante de tiempo a 1, este 1 va a llegar acá, va a llegar acá, va a llegar acá, va a llegar a la entrada del AND y vamos a y este NOT no va a cambiar de manera inmediata, sino que va a tener un tiempo en el cual este 1 no se va a actualizar, debería de valer 0. Entonces, ¿qué significa? Que por un instante de tiempo pequeño, las entradas al AND van a ser 1 y 1, con lo que la salida va a valer 1. Entonces, ¿qué significa? Que si lo vamos a implementar en la práctica, o sea, en un circuito físico, tenemos que considerar ese tiempo de propagación, ese tiempo de retardo. ¿Por qué? Porque la salida no se va a tardar un cierto tiempo en actualizar el valor correcto.